cálida de primavera para inaugurar una retrospectiva, la primera que tiene lugar fuera de Alemania, de un gran artista alemán contemporáneo, todavía muy joven porque ha cumplido 50 años y que tiene ya una carrera muy importante detrás de sí. Estos días hablábamos del libro que Taschen le ha dedicado, el impresionante volumen que le ha dedicado, y se harán cargo del mismo hecho de que Taschen le haya dedicado este impresionante volumen y de lo que se encuentra dentro del volumen, del enorme recorrido que un artista como André Butzer ha tenido. En España ha expuesto desde hace años con un galerista, con Heinrich Gerhardt, pero nunca se había presentado un conjunto de obra que plasmara o que intentara dar idea de toda su carrera. Y la impresión que tendrán ustedes seguramente será de asombro, porque Butzer es un artista increíblemente prosaico, ya que estamos resumiendo varias décadas de su trabajo. Es un artista que empieza siendo un expresionista figurativo, complejo, híbrido, luego pinta unos laberintos casi abstractos, luego el laberinto se llena con un horror vacui, de pronto todo se cancela en las pinturas negras que son como un volver a empezar, y a partir de ahí aparecen unas nuevas figuras como inspiradas en el mundo del cómic, y de nuevo se llenan de color, se llenan de materia, alcanzan unos niveles de complejidad casi como insoportables, abrumadores. Es un artista, Butzer, muy difícil de definir, muy difícil de encasillar. Su superficie es enormemente la superficie de sus cuadros sensual, en color, en empastes, en materia, pero al mismo tiempo hay detrás un pensamiento, como haciendo honor a la tradición alemana, es un artista creador de mitos, es un artista con mucha reflexión detrás. Otra paradoja, otra contradicción, diríamos. Aparentemente, Butzer es un artista impuro, donde se mezclan muchas cosas, ¿no? Pero él tiene una cosa que sorprende hablando con él, tiene una enorme pureza interior, tiene una enorme como inocencia, una claridad de ideas y una convicción en lo que cree y en lo que hace extraordinaria. No es un artista que haga todas sus cambios no responden ni a modas ni nada, sigue su propio camino, tiene un fuerte sentido de la necesidad interior de la que hablaba Kandinsky, y esa es la que le conduce, la que le arrastra. Se puede preguntar, ¿por qué André Butzer aquí y ahora? ¿Por qué André Butzer? ¿Por qué un artista tan vivo, tan intenso, tan apasionado como él, en las salas de una colección histórica, en el medio del espacio de una colección histórica como es la del Museo Thyssen-Bornemisza? Quiero decir en primer lugar que para esta exposición hemos creado un nuevo espacio. Esta sala tenía antes su entrada por aquí y la hemos cambiado para anexionarla a las 3 salas contiguas, con las cuales hemos creado un conjunto, un nuevo espacio expositivo de unos 400 metros cuadrados, en el que a partir de ahora vamos a hacer exposiciones de arte contemporáneo, de pintura contemporánea, para ser precisos. En el Museo Thyssen ya hemos tenido una importante conexión con el arte contemporáneo a través del TBA 21 de la Fundación de Francesca Thyssen-Bornemisza. Llevamos unos años experimentando con ese programa, con ese acuerdo con Francesca Thyssen, que ha dado unos resultados extraordinarios. Pero yo echaba en falta que se mostraran otras cosas de arte contemporáneo que no entran en el programa de Francesca, y particularmente la pintura. Este es un museo de pintura y necesitamos exponer qué es la pintura contemporánea, cómo es la pintura viva, cómo es la pintura de hoy día. Y en esa circunstancia, en esa situación, ha venido en nuestra ayuda
una nueva generación de coleccionistas de la familia Thyssen. Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza. Ellos han empezado a coleccionar hace unos años, pero más recientemente, a partir del año pasado, han ofrecido al museo, se han puesto a disposición del museo para depositar obras de su colección o incluso adquirir nuevas obras que al museo le interesara exponer bien temporalmente o bien permanentemente en sus salas. Al hacer esto, Borja y Blanca no hacen otra cosa sino seguir una pauta familiar, un patrón familiar. Igual que tenemos aquí la colección privada de Carmen Thyssen, que el año pasado se garantizó su permanencia aquí gracias a un acuerdo con el gobierno, con el ministro Iceta. Igual que Francesca ha depositado también obras de su colección y ha firmado un acuerdo con el museo, de esa manera, por ese camino, Borja y Blanca se incorporan a la nómina de mecenas de la familia Thyssen que ayudan al museo. Entonces, en estas salas tendremos una serie de exposiciones de pintura contemporánea conectadas con la colección de Borja y Blanca regularmente, todos los años, con artistas que hemos seleccionado conjuntamente los coleccionistas y el equipo del museo. Al hacerlo así, estamos conectando con lo que el barón Thyssen, con lo que Jaime Thyssen hizo exactamente hace 62 años. Hace 62 años, Jaime Thyssen asistió a una subasta en Stuttgart, que por cierto es la ciudad de nacimiento de André Butzer, y se enamoró de unos artistas de los que no sabía mucho hasta entonces y adquirió sus primeras obras de arte moderno, comenzando precisamente por sus compatriotas alemanes, por los expresionistas alemanes de comienzo del siglo XX. Kirchner, Nolde, Bechstein, Smith-Rothfuss, todos esos nombres que llenan nuestra galería contigua, la galería que está aquí al lado, y que son las joyas de la corona de la colección moderna de los Thyssen. El gesto de Borja con el museo al elegir a André Butzer como el primer hito en esa serie de exposiciones contemporáneas, evidentemente tiene una voluntad de conectar y de rendir tributo a su padre, de repetir en cierto sentido su gesto con alguien que es también, a su manera, muy personal, muy individual, un expresionista alemán, pero un expresionista alemán de nuestro tiempo, un expresionista alemán que ha vivido muchas cosas del siglo XX tardío, que se ha alimentado de una cultura distinta, que es la cultura pop norteamericana, de los cómics, de los graffiti, de muchas otras cosas. Y se trata de revitalizar, de reanudar la colección. Cuando el barón Thyssen coleccionaba arte vivo, y se trata de devolver al Museo Thyssen esa vida, esa contemporaneidad, esa actualidad que las colecciones históricas, cuando no se renuevan, terminan perdiendo. Entonces, bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento. En primer lugar, para los coleccionistas, que como siempre son los que hacen posible estas cosas. Hay coleccionistas alemanes, portugueses, españoles, galeristas también, que han colaborado en este empeño, el empeño de reunir estas 22 obras que resumen un poco la carrera de Butzer. Quiero mencionar a Cris Galicia, quiero mencionar a Cristian Malija, que está aquí con nosotros y que desde el estudio de Butzer ha organizado y coordinado mucho de esto en colaboración con Leticia de Cos, que ha sido la coordinadora de la exposición y que está también aquí con nosotros en el propio museo, ¿no? Y quiero agradecer a Borja y Blanca muy especialmente, ya entienden que ellos han jugado un papel capital, el impulso, el entusiasmo, la generosidad en esta exposición
ha costado 4 perras al museo, literalmente, porque los coleccionistas Borja y Blanca se han hecho cargo del patrocinio de la exposición. Y, por supuesto, quiero agradecer sobre todo al propio artista, André Butcher, su constante disposición en el catálogo, por ejemplo, a cuyas autoras también agradezco, su constante generosidad con su tiempo y sobre todo el milagro de su obra que tenemos el enorme privilegio de tener aquí. Muchísimas gracias, André. Bienvenidos a esta exposición. Esto es una exposición para todos los humanos. Y muchas gracias a España y a vosotros. Es fantástico, te agradezco mucho, André, que haya hecho este pequeño discurso. Él no le gustan los discursos largos, que haya hecho este pequeño discurso en español, con el esfuerzo que eso supone, ¿no? No seríamos nosotros capaces de decir tantas palabras y también dichas en alemán, seguramente. Y ahora, si hay alguna pregunta, por favor, le ruego, como siempre, que digan su nombre y el medio para el que trabajan antes de hacer la pregunta. Aparte de que luego, en el curso de la visita a la exposición, también tendrán ocasión de hacernos preguntas individualmente a André, a Cristian, Marija, a Leticia o a mí. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Buenos días, soy Ana Fernández, de la Radio Nacional de España. Me gustaría que el autor, el pintor, escribiera con sus propias palabras qué significa lo del expresionismo de ciencia ficción, quizá a partir de una de sus obras, quizá a partir de la obra que tiene detrás, pero que él diera una explicación de qué es ese estilo pictórico. I think that the expressive element is a continuum within your artistic expression. So the expressive element is a life and death balance, and it is related to eternity. And so I see my work as part of a tradition. Yo solamente quisiera empezar diciendo que yo creo que el aspecto expresionista está presente en el arte desde siempre, ¿no? Y hace referencia a ese equilibrio entre la vida y la muerte, y es algo a lo que yo pues, pertenezco, soy parte de digamos, esa tradición. So, when I was young, I did this little thing you just mentioned with the science fiction expressionism. I thought it will be a nice term to reach people because people always like science fiction. Cuando era joven, pues acuñé ese concepto de ese expresionismo de ciencia ficción porque me pareció que así podría llegar a la gente, porque en ese momento me gustaba mucho la ciencia ficción. Still, I think that expressionism is like a machine that is eternally working in itself, and we can tune ourselves into it and be part of this eternal element of expression, which is not just about creating, it's about destruction too. The destructive element has always been underestimated. So both parts are simultaneous forces within the whole painting, the work of art as such. Yo pienso en el expresionismo como una especie de máquina que está en perpetuo funcionamiento y con la que yo puedo conectar y acceder a esos elementos no solamente de creación sino también de destrucción, que están siempre presentes en el arte, porque a veces se subestima la importancia también de ese elemento de destrucción que tiene el arte.
yo me gusta entroncar siempre con esa corriente, con ese continuo que está ahí eternamente. Me gustaría añadir que André ha pintado exprofeso para esta exposición un homenaje al cuadro de Kirchner, al retrato de Franchi, que está en nuestra colección, que es seguramente la pintura más icónica de nuestras colecciones de arte expresionista alemán. Y es una pintura, su homenaje, su interpretación, su versión de Franchi que tienen aquí en este corredor y que yo creo que puedo anunciar que se incorporará a la colección de Blanca y Borja próximamente, con lo cual tendremos la oportunidad de exponer regularmente esa pintura en las salas de nuestro museo. Ese es un gesto que le honra, que nos sentimos muy privilegiados porque haya sido así de generoso y que confirma esa conexión de la que yo les hablaba, esa conexión entre la nueva dedicación de Borja al coleccionismo contemporáneo, el tipo de arte por el que se siente interesado y lo que el barón Thyssen comenzó a hacer hace exactamente 62 años, ¿no? Butzer es el Kirchner de ciencia ficción de nuestro tiempo, es el Kirchner del futuro, ¿no? Tenemos los expresionistas alemanes del siglo pasado. Butzer es el expresionismo alemán tal como lo vivirían los contemporáneos de Kirchner, con todo el desconcierto, la sorpresa, el asombro que el expresionismo alemán provocó en el público de la época. No sé si tiene alguna pregunta más. Si no hay más preguntas, muchas gracias de nuevo, André, y pasamos a ver la exposición.